Bendiciones a todos, hermanos y amigos, de nuevo listos para estudiar y meditar en la palabra del Señor, que es fuente de vida para quienes nos gozamos en ella. Seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Yo espero que se encuentren listos, que hayan preparado todo para que nadie les interrumpa, de manera que podemos comenzar a estudiar la palabra de Dios, pero no sin antes hacer una oración para que Dios nos ayude a entender su palabra. Oremos, hermanos. Padre del cielo, yo te doy gracias por todos los que están viendo este vídeo, Señor. Por todos mis hermanos y todas las personas interesadas en tu palabra, que dedican tiempo y esfuerzo para poder entenderla, por estudiarla. Quiero rogarte, Señor, una bendición especial sobre cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo, que está ahí donde ellos están, les colme de paz, de bendición, y les dé sabiduría y entendimiento para comprender y poner por obra tu palabra. Señor, que tú seas glorificado en la vida de todos y cada uno de ellos, y también en la mía, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces el estudio de la palabra, como cada jueves, leyendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos a partir del versículo 9, y lo vamos a leer hasta el versículo 18. Romanos 3, versículo del 9 al 18. Romanos 3, del 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, es una porción que es muy interesante para estudiar. Es muy emocionante poder enfrentar un reto como este de ir a la Escritura y decir, a ver, ¿qué me está diciendo el Señor con estas palabras? Bueno, Pablo está preguntando si los judíos son mejores que los gentiles, y la respuesta es clara: de ninguna manera. Tanto judíos como gentiles están bajo pecado. ¿Ok? Ahora, esta declaración no sostiene, como algunos pretenden, la falsa doctrina del pecado original. Es decir, sencillamente establece que finalmente todos acabamos pecando. Es decir, que no pecamos porque seamos pecadores, sino que somos pecadores porque pecamos. Lo repito. No pecamos porque seamos pecadores, nacemos en pecado, sino que somos pecadores porque pecamos. A partir de este momento, el apóstol Pablo citará varios pasajes de las Escrituras, del Antiguo Testamento. ¿Ok? Tened en cuenta que en la época que Pablo está escribiendo esto, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. De hecho, esta epístola forma hoy parte del Nuevo Testamento. Por tanto, cuando digo que está citando pasajes de las Escrituras, me refiero al Antiguo Testamento. Y las cita a fin de sostener que todos pecamos. Todos acabamos pecando, tarde o temprano, todos acabamos pecando. Ahora, es muy importante que meditemos muy bien en estas palabras que vamos a meditar a continuación. Debemos tener la precaución de contrastarla con el resto de la Escritura a fin de que no caigamos en malas interpretaciones como algunos hacen
desviándose de la verdad. Los que lleváis cierto tiempo estudiando con nosotros, sabéis que nosotros no basamos nuestras enseñanzas y nuestras doctrinas en textos fuera de contexto, porque no nos limitamos a leer o a sobreleer la Escritura por encima, sino que la escudriñamos, la investigamos, indagamos, profundizamos en ellas hasta ver, hasta estar seguros de que estamos entendiendo perfectamente lo que la palabra de verdad dice y no lo que nosotros nos gustaría que dijera. Es decir, investigamos hasta estar seguros de que estamos haciendo una buena interpretación bíblica. Recuerden que una norma de la hermenéutica, la ciencia de la correcta interpretación bíblica, nos obliga a interpretar siempre un texto a la luz de su contexto, ya sea inmediato o remoto. Es decir, debemos tener en cuenta el contexto histórico, gramatical y teológico para no acabar equivocándonos. No hacer ese ejercicio, no tener en cuenta la gramática, no tener en cuenta la historia que rodea un texto, no tener en cuenta que hay otros textos que hablan de ese mismo tema, nos pueden llevar a tomar posturas erróneas y desgraciadamente muchísima gente comete ese error. Porque, escuchen bien, la palabra de Dios contiene metáforas, contiene parábolas, contiene símiles, tipos, muchas otras figuras literarias que de interpretarse de manera literal nos llevaría completamente al error. Tenemos que aprender a entender que es una hipérbole, es decir, una exageración, que no podemos interpretar literalmente, que es una generalización. Cuando decimos que todo el mundo es mentiroso, bueno, estamos generalizando. O todo el mundo es un corrupto. Bueno, estamos generalizando, pero no podemos interpretarlo literalmente, porque cometeremos errores. Debemos prestar mucha atención al texto justamente para poder interpretarlo correctamente, para no darle un sentido a este pasaje que contradiga el resto de la palabra de Dios, lo cual es muy habitual en muchos estudiantes. Afirman una cosa y después cuando tú les citas 1, 2, 3 textos que hablan del mismo tema, pues te das cuenta de que ellos no conocían esos pasajes y los están interpretando mal. Bien, para que nuestra interpretación de la Escritura sea correcta, debe coincidir con otros pasajes que hablen del mismo tema. ¿Ok? Eso es una norma de la hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. Bien, por poner un ejemplo, cuando decimos que no nacemos en pecado, pues podríamos citar, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículos del 4 al 5. Ahí se dice que, hablando de Dios, dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Es decir, cuando nosotros decimos que somos pecadores por naturaleza, le estamos echando la culpa a Dios. Estamos diciendo que Dios nos creó mal. Pero Él es justo y recto. La iniquidad no es de Él, es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. La corrupción no es suya. La corrupción es nuestra. Como dice, por ejemplo, en otro pasaje más, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, donde dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos, los hombres, buscaron muchas perversiones. ¿Se dan cuenta? No es que el hombre nazca perverso, es que el hombre busca la perversión. Son cosas diferentes.
como el texto de Ezequiel 18:20, que todos conocen ya, de que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, sino que la justicia del justo será sobre él y la iniquidad o la impiedad del impío será sobre él. Por tanto, por todos estos pasajes sabemos que la doctrina que enseña que nacemos en pecado es falsa. Es decir, aquellos que enseñan que heredamos el pecado de nuestros padres están enseñando algo erróneo, que no concuerda con estos pasajes de las Escrituras que hemos visto. Pues bien, los textos que tenemos aquí hoy en Romanos capítulo 3, vamos a meditarlos, porque desde el versículo 10 al versículo 18 vamos a tener diferentes citas del Antiguo Testamento que vamos a tener que consultar para ver si estamos interpretando correctamente o no al apóstol Pablo. Porque muchos no tienen en cuenta que lo que Pablo está haciendo es citar textos del Antiguo Testamento. Si nos quedamos solamente con la palabra de Pablo en Romanos capítulo 3 y las interpretamos de una manera literal, sin tener en cuenta las figuras retóricas que contienen, las metáforas, los símiles y demás, acabaremos erróneamente interpretando la Escritura mal. Es decir, vamos a ver qué es lo que realmente dice el apóstol y qué es lo que realmente está diciendo, para que podamos entender las palabras del apóstol. Interpretar correctamente la palabra de Dios no es que entiendo yo, o sea, no es lo que yo entiendo de los textos. Interpretar correctamente la palabra de Dios es saber lo que realmente el apóstol está diciendo. ¿Ok? Y para ello, pues tenemos que ir, como digo, a diferentes pasajes de las Escrituras que nos ayuden a tener una visión más amplia de que solamente un texto fuera de contexto. Vayamos paso a paso. ¿Ok? Vamos a ir, por ejemplo, avanzando texto a texto, verso a verso, y de esta manera nos va a ayudar a ir entendiendo mejor las palabras del apóstol. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Bueno, este es uno de los textos favoritos de los calvinistas, ¿verdad? ¿Podríamos interpretar estas palabras de manera literal? ¿O debemos entender que Pablo está haciendo no una interpretación de la cita, sino una aplicación de la misma, hablando en sentido genérico? Es decir, la diferencia entre una interpretación y una aplicación, no conocer la diferencia entre la interpretación y la aplicación nos va a llevar siempre al error. Una interpretación tiene que ver con lo que de verdad dice el pasaje. Es decir, lo que debemos entender de manera literal o figurada según sea el contexto, ¿verdad? Gramatical. Mientras que una aplicación tiene que ver más bien con una adaptación libre de ese pasaje. Que nosotros vemos como en el Nuevo Testamento, tanto Jesús como Pablo, como Pedro incluso, citan el Antiguo Testamento, pero lo hacen de una manera libre. No lo hacen de manera literal, sino toman un texto del Antiguo Testamento y lo dan como una paráfrasis. ¿Ok? Bien, una paráfrasis es una frase similar, que ellos lo que hacen no están interpretando literalmente la Escritura, sino que la están aplicando a una situación cualquiera. Para que lo entendamos bien, vamos a ir a los ejemplos, porque siempre con ejemplos es más fácil entender todas las cosas. Debemos preguntarnos, ¿lo que dice el apóstol Pablo debe interpretarse literalmente o de manera figurada? Esta es la pregunta que debemos hacernos para responder a este pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 10. Si decimos que lo que Pablo está diciendo es literal, evidentemente tenemos que aportar pruebas contextuales, es decir, tenemos que aportar otros textos en los cuales sostener esta interpretación. Y la verdad es que este pasaje no puede interpretarse de manera literal. Porque si lo hiciéramos tendríamos que enfrentar varias contradicciones.
Pero esto lo vamos a ver a continuación. Ahora, ¿por qué? Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no se puede interpretar de manera literal? Bueno, pues, ¿por qué no podemos interpretar este texto, ¿no? Romanos 3:10, de una manera literal? Bueno, la respuesta es sencilla. Entraría en contradicción con otros muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver con qué pasajes entraría en conflicto. Por ejemplo, aquí en Romanos 3:10 se dice que no hay justo ni aún uno. Ahora, vamos a ver otros pasajes que nos hable de este tema, a ver si es verdad que no hay justo ni aún uno. Por ejemplo, vayamos a Génesis, capítulo 6, vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 6, versículo 9. Aquí tenemos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué dice ahí? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Oiga, o una de dos. Si lo interpretamos las palabras de Pablo de manera literal, la Biblia se contradice. Porque Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Y aquí el Señor nos está diciendo que Noé era varón justo. ¿Qué quedamos? ¿Se contradice la Biblia? Desde luego que no. Lo que pasa es que Pablo está hablando en sentido genérico, en sentido figurado. No está hablando de manera literal. No hay que interpretar sus palabras de manera literal, porque él lo que está haciendo es citar el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué texto es el que él está citando y a qué se refería ese pasaje. ¿Ok? Pero Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, que escribió el Génesis, Moisés que escribió el Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos dice de Noé? Que era un varón justo. Si interpretamos Romanos 3:10 de una manera literal, tendríamos, como digo, una contradicción. De modo que, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no hay justos? Vamos a seguir estudiando el tema. Vamos a ir a Proverbios capítulo 28. Vamos más adelante. Proverbios capítulo 28, versículo 12. Aquí se nos dice, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Oiga, cuando los justos, pero es que hay justos. Bueno, según Proverbios sí. Según Pablo no. ¿Se equivoca Pablo? ¿Se equivoca el que escribió los Proverbios? No, ni uno ni otro. Lo que pasa es que Pablo está hablando en sentido genérico. ¿Ok? No hay que interpretarlo literalmente. Por ejemplo, cuando alguien se enfada por algún motivo, vamos a imaginar una reunión de la comunidad de vecinos, por poner un ejemplo. Y un vecino está enojado por algo. Y él dice, es que todos estamos enojados. Bueno, es una generalización. Pero hay gente que no están enojadas, solo él. O él y algunos más. Pero dice, es que aquí todos queremos esto, cuando a lo mejor lo quieren dos y no el resto. Pasa lo mismo en cualquier otra situación. En las iglesias pasa con frecuencia. Que uno dice, el culto deberíamos tenerlo por la tarde, porque todo el mundo lo quiere por la tarde. Y no, a lo mejor son 5 los que lo quieren por la tarde. El resto, la mayoría, los quiere por la mañana. Pero generalizamos. ¿Ok? Esto es muy habitual en el ser humano. Ahora, según este pasaje, Proverbios capítulo 28, versículo 12, aquí se nos dice que los justos, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Por tanto, ¿hay justos o no hay justos en la tierra? Según Proverbios, sí. Vayamos más adelante todavía, entremos en el Nuevo Testamento. Vayamos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, donde vamos a leer el versículo 20. Marcos 6, 20. Y aquí se nos va a decir, se nos va a hablar de Herodes, y se nos dice concretamente porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Está hablando de Juan el Bautista. Y dice Marcos que Herodes le temía a Juan el Bautista, sabiendo que era un hombre, un varón justo y santo.
Bueno, no podemos interpretar las palabras de Pablo de una manera literal, porque entra en contradicción con varios textos como acabamos de ver. Y hay otros muchos pasajes que hablan de personas justas. Así que es evidente a la luz de estas palabras que no podemos interpretar de manera literal que no hay justo ni aun uno. Porque ya hemos visto que la palabra de Dios en diferentes pasajes nos está hablando de que sí. Y podríamos seguir, como digo, aportando otros textos al tema. Por ejemplo, Lucas 23:50 dice que había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio y que era varón bueno y justo. Sabemos que Lucas, que era un historiador, además de médico, escribió el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se equivocó el Espíritu Santo? ¿O se equivocan los reformados cuando interpretan las palabras de Pablo de una manera literal? Bueno, en la Biblia vamos a encontrar otros muchos pasajes que hablan de hombres justos, de hombres buenos. Incluso se habla de algunos hombres perfectos. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿se equivocaron los escritores de la Biblia? ¿Se contradicen? Desde luego que no. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo en Romanos 3:10? Bueno, aquí el apóstol estaba haciendo una aplicación de algunos pasajes del Antiguo Testamento, haciendo una generalización que debemos sobreentender que no es literal. ¿Ok? Y vamos a verlo en diferentes pasajes todavía más. Versículo 11, Romanos 3:11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Aquí sumamos dos afirmaciones más. Hemos dicho, no hay justo ni aun uno. Ahora dice, no hay ningún entendido, no hay quien entienda. Y también dice, no hay quien busque a Dios. Igualmente la Biblia habla de muchos pasajes en los que se nos dice que sí que hay entendidos. Por ejemplo, Primera de Samuel capítulo 25, versículo 3. Primera de Samuel capítulo 25, versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Bueno, aquí se nos está diciendo que Abigail era de buen entendimiento, o sea que sí, era entendida. ¿Cómo dice Pablo que no hay entendido ni aun uno? No hay quien entienda. Bueno, Abigail sí entendía. Vamos a seguir. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12. Aquí se habla nada más y nada menos que de Salomón. Y ahí se nos dice que cuando él oró a Dios, Dios le dijo, pídeme lo que quiera. Y él lo único que pidió fue sabiduría para gobernar su pueblo. Y fíjese, en el capítulo 3 de Primera de Reyes, versículo 12, el Señor le dice aquí, yo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido. ¿Cómo dice Pablo que no hay entendido? No hay quien entienda. Bueno, pues Dios se refiere a Salomón y nos dice que sí, que hay entendidos. De modo que ya tenemos dos pasajes o dos frases que no nos permiten interpretar Romanos 3:11 de manera literal. Porque tendríamos una clara contradicción con estos pasajes que estamos viendo. Y sabemos que la Biblia no se contradice. Así que lo más lógico es pensar que Pablo lo que está hablando no es de manera literal, sino de manera figurada. Al final veremos qué es lo que Pablo está diciendo. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 13. Aquí dice, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido. Irán hábil. Un hombre hábil y entendido. Repito, ¿se equivocaría Dios? ¿Se contradijo el Señor al inspirar la Biblia?
Claro que no. Desde luego que no. En Esdras se nos habla también en el capítulo 8, 18, que nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví. Varón entendido. Una vez más podemos comprobar que las palabras de Pablo en Romanos 3:11 no deben ser interpretadas de manera literal, sino figurada. ¿Qué importancia tiene esto? Muchísima. Porque estamos aprendiendo a interpretar correctamente las Escrituras. No es perder el tiempo, prestar atención a estos detalles. Porque justamente es en el investigar, en el escudriñar, en indagar, es que descubrimos estas cosas. La Biblia no se puede interpretar sobreleyéndola por encima. Hay que profundizar, hay que investigar, hay que buscar, hay que escudriñar. Así que sí que hay gente entendida. Y en cuanto a que no hay quien busque a Dios, pues también vamos a hallar algunos pasajes que nos dicen que no solo es posible buscar a Dios, sino que Él mismo, Dios mismo, nos exhorta a buscarlo. Algo que no haría si realmente no es posible buscar a Dios. ¿Ok? Bueno. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. 16, 10. Dice, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. O sea, sí hay gente que busca a Jehová. Y se les exhorta a alegrarse a los que buscan a Dios. Así que se nos está diciendo que no debemos interpretar Romanos capítulo 3, versículo 11 de una manera literal. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 4. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 4, donde nos dice, y mandó, se refiere al rey Asa, mandó a Judá que buscase a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres. Si el hombre no pudiera buscar a Dios, no tiene sentido que se le exhorte a buscarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 22, también Josafat buscó de todo su corazón al Señor. O sea, hay muchos textos que nos hablan de que el hombre buscó a Dios. Busca a Dios. Aquí vemos, bueno, cómo los malos persiguieron y buscaban a Dios de todo corazón. Persiguieron a los que buscaban a Dios de todo corazón y los mataban. Y eso no es figurado, eso sí es literal. De modo que si Josafat de todo su corazón buscó a Dios, y si hay quien busque a Dios. Aunque Pablo dice que no. Pero lo que está haciendo, como digo, lo que Pablo está haciendo no es algo que haya que interpretar literalmente, sino está usando un lenguaje figurado, está haciendo una generalización, está haciendo una aplicación de algunos textos que vamos a ver a continuación. Hay muchísimos pasajes. Yo tengo aquí una lista que no voy a compartirlos todos porque no tiene sentido. Es un trabajo que les dejo a ustedes para que hagan, para que busquen más textos y vean que realmente sí hay justos, sí hay quien busca a Dios, sí hay entendidos, sí los hay. Muchísimos pasajes dan testimonio de que el ser humano no solo busca a Dios, sino que debe hacerlo. En el Salmo 9, versículo 10, Salmo 9, versículo 10, dice lo siguiente. Salmo 9, versículo 10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Ven? El hombre buscó a Dios y Dios no los desamparó a los que lo buscaron. Todos conocemos las palabras del Salmo 34, ¿verdad? Cuando dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Entendemos? Esto realmente se contradice con lo que dice Pablo si tratamos de interpretar las palabras de Pablo de una manera literal.
Y no hay contradicción. Lo que pasa es que no podemos interpretar literalmente lo que es una metáfora, lo que es una generalización. En el Salmo 105 dice, en el versículo 4 dice, buscad al Señor, buscad a Jehová, buscad su poder, buscad siempre su rostro. Es evidente que estos pasajes, aunque son poéticos porque son salmos, no sirven como para fundamentar una doctrina, pero sí sirven para apoyarla, pues la doctrina ya ha sido establecida en otros textos que no son poéticos. Por ejemplo, Isaías capítulo 51, vamos a ir al versículo 1, 51:1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Los que buscáis al Señor. ¿Ve? Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Esto no es un texto poético, esto es un texto donde realmente se nos está diciendo que debemos oír los que buscamos a Dios. Es decir, hay gente que busca a Dios, aunque algunos afirmen que no, sacando el texto de Pablo de su contexto e interpretándolo erróneamente de una manera literal, cuando Pablo no está hablando de manera literal. Isaías capítulo 55, versículo 6, un poquito más adelante, Isaías 55, 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová. Estos pasajes no son poéticos, como digo, pero dejan claro que no solo el ser humano puede ser entendido y buscar a Dios, sino que de hechos muchos lo hacen. Y la Biblia nos exhorta a que lo hagamos. Dios, a través de su palabra, nos exhorta a que hagamos esto, a buscar al Señor de todo nuestro corazón. Así que que quien se equivoca no es Pablo al generalizar, sino los reformados al interpretar sus palabras de una manera literal, cuando el apóstol no tenía esa intención de que se interpretase de ese modo. Versículo 12, Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow, en esto son enfáticos. Todos se desviaron. Bueno, no cabe la menor duda de que nadie se desvía si primero no está en el camino correcto. Esto es algo que los calvinistas no aceptan. Que alguien que esté en Cristo, Cristo es el camino, después pueda dejar de estar en Cristo. Sin embargo, aquí lo tenemos. La palabra es bien clara. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, de modo que Pablo aquí está citando a David y lo hace de una manera, como digo, genérica, de una manera figurada. David no estaba hablando de todo el mundo. David estaba hablando de su pueblo. Y más concretamente de aquellos de su pueblo que habían negado a Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo con estas palabras, citando a David. Salmo 53:3. Fíjense, son las mismas palabras que Pablo dice, solo que David las aplica a su pueblo, a los incrédulos de su pueblo, a los rebeldes de su pueblo, mientras que Pablo las generaliza. Salmo capítulo 53, versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿Se dan cuenta? Estas son las mismas palabras de Pablo. Solo que David se refiere a los inconversos, no a los inconversos, a los incrédulos de su pueblo, a los rebeldes, a los que dejaron de creer en Dios, a pesar de haber visto los milagros maravillosos que Dios había hecho entre ellos. Aquellos que probaron el maná, aquellos que atravesaron el desierto, que se hicieron grandes en la tierra prometida. Llegó un momento en que se desviaron de Dios. Y sus generaciones posteriores se fueron olvidando de Dios.
Para volverse atrás, hermanos, hay primero que estar en el camino. Dios llamaba continuamente a su pueblo a volverse a Él, porque el pueblo se desviaba. En Proverbios, Dios les dice en el capítulo 1, versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero si tú quieres saber las palabras de Dios, tienes que volverte a Dios. Tienes que aceptar la reprensión del Señor. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios les decía, volveos a mí, porque se habían desviado del camino correcto. Pero insisto, nadie se desvía del camino si jamás anduvo en él. Al respecto de que no hay quien haga lo bueno, pues también encontramos otros pasajes, otros muchos pasajes que nos demuestran que no debemos interpretar esas palabras de una manera literal, sino genérica, figurada. Proverbios capítulo 12, versículo 2. Proverbios capítulo 12, versículo 2. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El bueno alcanzará el favor de Jehová. Entonces, ¿cómo que no hay ni siquiera uno? Mateo capítulo 12. Aquí tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12. Versículo 35. 12:35. Aquí está. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Es decir, el Señor Jesús no diría estas palabras si no hubiera hombre bueno. Por más que les pese a los reformados, las palabras de Pablo en Romanos 3:12 no deben ser interpretadas de manera literal porque entraría en contradicción con estos pasajes. Y sabemos que la Escritura no se contradice en absoluto. Lucas capítulo 23, versículo 50, que ya lo habíamos leído, hablando de Arimatea, José de Arimatea, que decíamos que era varón justo, pues también dice varón bueno y justo. Por tanto, sí hay quien haga lo bueno. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 22 al 24, 11 del 22 al 24, dice lo siguiente. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles a Dios. Porque era, dice de Bernabé, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, aquí se nos dice que Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. De modo que cuando Pablo dice que no hay quien haga lo bueno, es una generalización que no hay que tomar literalmente, porque entonces entraríamos en contradicción. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Bueno, tratar de interpretar estas palabras de manera literal y no como una metáfora sería no ya un acto de ignorancia, sino de necedad. Porque Pablo no está hablando de que el ser humano sea realmente como una serpiente. Está usando una metáfora.
Pablo está citando las palabras del Salmo 5, versículo 9. Vamos a verlo. Salmo capítulo 5, versículo 9. Es muy importante tirar del hilo, buscar, para que podamos entender lo que el apóstol está diciendo. Tenemos que investigar. Si nos quedamos solo en la superficie, decimos, sí, no hay bueno ni hay uno, no hay entendido, no hay quien busque a Dios. No podemos interpretar la Escritura con una simple leída, sin ni siquiera estudiar al menos los pasajes. Salmo capítulo 5, versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, dice. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Bueno, sabemos que la garganta del incrédulo o la garganta del rebelde no es literalmente un sepulcro. Pero estamos absolutamente seguros de que de su boca no salen palabras, solo salen de la boca de los incrédulos, de los rebeldes, solo salen palabras, malas palabras que hieren, mentiras que hacen daño, tanto como puede hacer el veneno de una víbora. De ahí la metáfora, ¿entienden? Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Bueno, aquí el apóstol está citando otro salmo más. En este caso, el Salmo capítulo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraudes. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Con estas palabras el apóstol se refiere a que esta gente siempre está amargada, maldiciendo a los demás. Versículo 15, Romanos 3:15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Son tan mala gente que no les importa lo más mínimo si su lengua puede causar la muerte o la perdición de otras personas. Versículo 16, Romanos 3:16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Son como el caballo de Atila, por donde pasan, no vuelve a crecer la hierba. Donde quiera que van, lo hacen destruyendo, destrozando todo a su paso. Cada vez que se juntan con alguien, lo destruyen, anímicamente le roban la fe, los apartan de la verdad, los desaniman. Versículo 17, Romanos 3:17. Y no disfrutan de camino de paz. En esta ocasión, el apóstol cita al profeta Isaías, quien, usando un lenguaje tan bien figurado, en una sencilla metáfora, dice lo siguiente. Vamos a ir, porque esto es lo que realmente Pablo está haciendo, una metáfora. Está citando el Antiguo Testamento, está citando al profeta Isaías en el capítulo 57, Isaías 59, Isaías 59, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Miren, hermanos, esto, verán cómo les va a sonar a Romanos capítulo 3, ¿ok? Porque esto es lo que está citando Pablo en todo momento. Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua. Y no hay quien clame por la justicia, ni hay quien busque por la verdad, quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Y el que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren,
saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad. Y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Bueno, este es el pasaje, hermanos, que Pablo en Romanos capítulo 3 está parafraseando. Es decir, está cogiendo esta porción bíblica y la está citando de una manera libre, aplicándola a todo el mundo. Aunque aquí Isaías no se refiere a todo el mundo. Isaías se refiere al pueblo de Dios. Presten atención al versículo 2 que hemos leído de Isaías 59. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Está hablando al pueblo de Dios, que se han separado por sus iniquidades. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios ya no quiere oír a su pueblo por sus iniquidades. No está hablando de todo el mundo, aunque Pablo de una manera libre lo está aplicando, parafraseando este texto de Isaías 59, lo está aplicando a todo el mundo, está haciendo una generalización. No para que lo entendamos o interpretemos de manera literal, porque no es literal, es una metáfora. Un pueblo de Dios que se había apartado de su Dios, de tal modo que había desdibujado su fe hasta convertirla en una parodia de hipocresía religiosa. De tal modo que ya no disfrutaban de paz. Porque como dice el verso siguiente, el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Un pueblo de Dios que había perdido el temor de Dios. Y yo me pregunto, hermano, llegado a este punto, porque estamos terminando el estudio de hoy, yo me pregunto si gran parte de la iglesia no está así actualmente. Muchos cristianos se han vuelto necios porque ya no reconocen a Dios, porque no tienen temor de Él. Le han perdido el respeto a Dios y a sus cosas, a su palabra. Como dice el Salmo 36, versículos del 1 al 4, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo, se han vuelto locos de hacer el bien, han dejado de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Un pueblo de Dios que deja de ser pueblo de Dios. Quiero haceros una pregunta, hermanos. ¿Creen que si esto les pasó a los judíos, a vosotros no os pasará? Más bien, les aconsejo que tengan muy, muy, muy en cuenta estas advertencias de las Sagradas Escrituras. Porque el mismo apóstol Pablo en Romanos 15, como veremos a continuación, nos dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y debemos tenerlas en cuenta, no sea que al final tengamos que padecer el lloro y el crujir de dientes. Y déjenme aclararles una cosa que la voy a decir clarita. No soy un pájaro de mal agüero, como algunos pretenden. No. Solo explico lo que está escrito en la palabra de Dios. Si lo que quieres es que te cuente milongas, no veas estos vídeos. Ve a un lugar donde te digan lo que tú prefieres oír. Tal vez en esos sitios te contenten más.
Pero recuerda que estas palabras que comparto con vosotros son de Dios y son fieles y verdaderas. De modo que, como está escrito, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, meditemos. Las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, lo que está diciendo en sentido general es que al final todos cometemos pecados, todos nos desviamos, todos dejamos de hacer lo bueno, pero después nos va a llevar al mensaje de la cruz y nos va a decir que en Cristo, por fe en su sacrificio, somos justificados. En este mismo capítulo nos lo va a decir. Por tanto, hermanos, no interpretemos los textos sacándolos de su contexto real para defender nuestras doctrinas que nos han enseñado. No. Nuestras doctrinas no deben ser defendidas con la Biblia. Lo que debemos hacer es creer lo que la Biblia dice. Predicar las doctrinas de la Biblia, no las nuestras y después buscar apoyo en la Biblia. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. La Biblia no es para defenderte a ti, sino que eres tú quien tienes que defender la Biblia. Tienes que creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice. Muchas iglesias están enseñando sin profundizar en las Escrituras. Y eso está mal, hermanos. Si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, si quieres ser un entendido, busca a Dios, porque se puede buscar a Dios. Busca a Dios. Él te puede justificar en Cristo. Te convertirá en una persona que haga lo bueno, que busque a Dios, que haga el bien. El deseo de nuestro corazón, de los pastores de la Iglesia Berea, es justamente que nos tomemos en serio estas cosas, las Sagradas Escrituras. Yo doy gracias a Dios. Oremos, hermanos. Padre del cielo, yo te estoy muy agradecido, Señor, porque tú eres bueno. Nos has dejado una palabra que podemos meditar, que podemos profundizar. Ayúdanos a entenderla. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Dios del cielo, ayúdanos. Queremos que nos des esa luz que necesitamos. Por favor, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, te lo rogamos. Dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno con habernos dejado una palabra tan clara. A ti sea todo honor y toda gloria y honra, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta el próximo día que sigamos estudiando la palabra de Dios. Un abrazo, bendición.